¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio de AM Talks. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado de primer nivel, además de amigo, y es Miguel Marzal, empresario y dueño creador de Te Alquilamos Tu Casa, una empresa que gestiona más de 3.000 habitaciones. Miguel, un placer, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Para quien no te conozca, ¿quién es Miguel Marzal? Bueno, lo primero de todo, Armand, muchas gracias por hoy poder compartir este rato y que podamos sobre todo dar valor y llegar al máximo número de personas. Mi nombre es Miguel, yo soy un empresario de 26 años, vivo en Valencia y empecé este modelo de negocio hace 6 años, obviamente fruto de haber sido emprendedor siempre. La historia se remonta cuando tenía 14 años, cuando por problemas familiares en mi familia pues nos vimos que estafaron a mi madre, se arruinó y aparte pues el que era mi referencia paterna nos abandonó y nos vimos obligados pues con mi madre y yo a irnos a casa de mi abuela a un cuarto sin ascensor en un edificio de ocupas y ahí es cuando se metió mi gen con emprender, ¿no? En decir, oye, yo no quiero esta vida, no quiero esta miseria, esta ruina, creo que puede haber algo más y ¿por qué no? Yo no puedo conseguirlo, ¿no? Si hay más gente que lo ha conseguido. Entonces desde los 14 años hasta los 19 estuve emprendiendo en multitud de negocios y esos han sido como mi carrera, mi experiencia para lo que para lo que me he ido preparando, que es lo que tenemos a día de hoy, que es, como bien has dicho, una empresa que gestiona más de 3.000 habitaciones en 28 ciudades y varios países. Desde los 14 hasta los 19 siempre estuve emprendiendo con multitud de negocios, trading, criptomonedas, negocios multinivel de viajes, negocios multinivel de criptomonedas, dropshipping, e-commerce, y con ninguno tenía resultados a nivel económico, pero sí me curtí muchísimo a nivel empresarial. Aprendí que los pilares fundamentales para tener éxito en una empresa eran tres: obviamente encontrar un océano azul, alguien que no estuviera haciéndolo ese modelo de negocio, tener un entorno que sobre todo te fomentase el poder crecer o juntarte con la gente adecuada para poder llegar a ello, y obviamente el dinero, ¿no? El poder apalancarte del dinero de otras personas para poder crecer. Todo esto te lo cuento ahora todo lo pasado después de 6 años haciendo lo mismo, pero a los 19 años toqué fondo en uno de los negocios que emprendí, que era el trading. Tenía un trabajo como repartidor a tiempo completo y a la vez pues estaba de camarero, y gracias a poder conseguir dinero pude pedir un préstamo al banco gracias a las nóminas que tenía y bueno, haciendo una película pude conseguir 25.000 euros en préstamo y luego aparte tenía otros 15.000 euros en fondos propios que había ahorrado, pues fruto del trabajo y de las becas que me dieron por haber estudiado. En cosa de 3 meses me quemé todo el dinero y la cara de gilipollas que se me quedó fue como, wow, todo el dinero que he ahorrado lo he perdido. Tengo a mis amigos que se han comprado el último coche porque ya tienen un trabajo estable o se van todos los fines de semana de fiesta. No era para nada ese chaval, era el chaval que se queda todos los fines de semana pues leyendo y aprendiendo de otros. Y como mi termostato financiero no estaba preparado para recuperar esos 40.000 euros, no se me ocurrió otra cosa que comprar un vuelo a Tailandia y irme. ¿Qué es lo que ocurre? Que para más INRI, el día del vuelo, pandemia, y no me pude ir. Justo fue el 18 de marzo, creo, del 2020, y fue una señal del universo para decir, oye, no te tienes que ir de España, puedes recuperarte y puedes incluso hacerte más fuerte. Entonces, ahí partí de la premisa de que cuando no tienes nada que perder, ¿qué más da? Ya, ¿no? Cuando ya has tocado fondo, ya... Entonces, los 3 meses de pandemia me los pasé hincando codos, de sol a sol, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, todos los días durante 3 meses, aprendiendo algo fundamental, que es con lo que ahora puedo decir que es lo más agradecido que estoy, que es las habilidades sociales para tener contactos, ¿no? Al final el desarrollarte a nivel, pues, habilidades sociales es lo que me permitió unir todas las piezas del puzzle y al final, pues, para poder llegar a pasarse el juego, ¿no? Que es llegar al nivel máximo, ¿no? De emprendimiento, que es cumplir todos tus sueños. Entonces, cuando terminó la pandemia, yo era como un perro de presa, ¿no? Que se le cae la saliva, que estaba loco perdido buscando propiedades de rent to rent, porque vi que no había nadie haciéndolo y dije, wow, puede haber aquí un océano azul, ¿no? Entonces el primer año, por hacerlo un poco más resumido, me focalicé muchísimo en encontrar propiedades, pero no tenía suerte. No tenía suerte en el sentido de que todos los propietarios me decían que no, ¿no? El rent to rent, para los que no lo conozcan, es alquilar un piso, adecuarlo, ponerlo bonito y realquilarlo por habitaciones. Y claro, muchos propietarios te venían con la negativa de ¿cómo vas a hacer tú eso con mi piso? ¿No? Un poco con esos miedos, ¿no? No estaba tan instaurado como ahora. Ahora luego ya hablaremos, ¿no? de cómo es el mercado y tal, pero tardé 3 meses en conseguir la primera vivienda, me quedaban 1.500 euros, fue para pagar la fianza y la comisión de la agencia, tenía las llaves y un mes de carencia y no tenía dinero para amueblar.
En este sentido tenía que alquilar 3 habitaciones y hacer un pladur en el salón. ¿Y qué hice? Pues ingeniármelas, como he hecho siempre. Cogí y como justo era COVID, dije que las habitaciones iban a la carta, que éramos super promotores y que las habitaciones eran super prime deluxe, y cogía y alquilaba las habitaciones sin muebles, ¿no? Llegaba el inquilino y decía, wow, pero aquí, ¿qué te voy a pagar? No, tú me tienes que reservar la fianza el mes en curso, y en ese caso cogía 2 mensualidades, que por 5 habitaciones me daba de sobra para comprar el mobiliario, los electrodomésticos y poner el pladur. De hecho, el primer piso tuve que montar el pladur viendo vídeos en turco, porque no tenía ni idea de cómo montar el pladur, y hacerlo con el inquilino que se me quedó a vivir, que luego me la lió porque metió ahí a la mujer y a los 2 hijos en una habitación. Pero bueno, el primer piso lo conseguí así y dije, wow, esto es legal, se puede. El primer piso me deja 800 euros de beneficio neto, para mí era como, wow, 800 euros netos al mes, hostia, ¿por qué no coger 100 pisos, no? Ya me volví loco, entonces ahí aprendí otra cosa que era la marca personal, ¿no? El poder desarrollar una marca personal te va a poder llegar a muchas personas ahí fuera, ¿no? En España hay casi 50 millones de personas. Entonces, a base de ir a eventos de formación de un montón de conocidos a día de hoy en el sector inmobiliario, pude crear esos contactos y desarrollar mi marca personal para expandirlo, el modelo de negocio. Entonces, a la vez que estaba creando eso, estaba desarrollándome en Valencia, y el primer año conseguimos 6 propiedades de rent to rent. 6 propiedades se traducen en unas 30 habitaciones. ¿Qué ocurre? Que aquí no buscaba solo un crecimiento vertical, sino horizontal. Quería sentar bases, entonces a base de navegar en foros, en plataformas, en mi marca personal y en eventos, pude encontrar lo que fueron mis primeros socios, ¿no? Para construir esas bases en otras ciudades. De ahí pues abrimos Alicante, abrimos Tarragona, y ya cuando vi la magnitud donde podía llevar esto, ya es cuando dije, wow, ahora la cosa se pone en serio. Entonces hice all in con todo lo que tenía y reinvertí todo el dinero en formaciones y en mentores. Pasé de tener 6 propiedades a tener unas 20 en el segundo año. Pero no eran 20 para mí, eran 100 habitaciones, pero no era el quid de la cuestión. Era que ya tenía socios comerciales en otras ciudades para poder coger y montar el negocio. Entonces ya estábamos en Madrid, estábamos en Barcelona, empezamos a abrir Málaga, Sevilla, Comunidad Valenciana, que es Castellón, Valencia y Alicante, Tarragona, y ya empecé a hilar todas las piezas del puzzle. Ahí me topé de cara al tercer año con un problema muy gordo, que era la financiación. ¿Qué ocurre? Que el dinero es ilimitado. Entonces, cuando tú partes de la base y ya tu energía es el dinero es ilimitado, como que lo atraes, ¿no? Como que lo atraes, y ahí es cuando dije, vale, tengo que captar inversores. Entonces, el primer año me tocó poner el culo, perdón por ser un poco soez, y me tocó dar rentabilidades astronómicas. No quería dinero, quería crear algo grande, entonces daba rentabilidades del 50%, del 60%, a 2 años y medio a mis inversores. Claro, para ellos es una locura. Entonces, pasamos a conseguir aproximadamente de 100 a 200 habitaciones relativamente rápido, pero no era rentable la empresa, obviamente lo único que quería era crecer y reinvertir. Entonces, ahí es cuando me di cuenta de que tenía que frenar un poquito, y obviamente ya, gracias a la marca personal y el haber ido a eventos, pude conseguir inversores que ya confiaban en mí. No tenía que dar un 50% de rentabilidad, dabas un 10, un 12, un 15 como mucho, y la gente te lo firmaba. Ya de ahí, del segundo al tercer año, pasamos de 100 a unas 400, 500 habitaciones, entonces ya fue un crecimiento como wow. Pero ya no era eso, ya era que estábamos establecidos prácticamente en toda España. Entonces fue relativamente fácil pasar de 500 a 1000 habitaciones. Yo construí esto con el objetivo y la idea de llegar a 1000 habitaciones. Yo le decía a mi madre, cuando llegue a 1000 habitaciones, paro. Y ya me jubilo y me dedico a viajar por el mundo. Para nada, mucho más lejos de la realidad. Llegamos a las 1000 habitaciones aproximadamente en el tercer año y medio de haber hecho el negocio, y ahí ya me volví loco y dije, wow, si esto funciona en España, lo voy a llevar a todo el mundo. Error, no, lo que funciona en España no tiene por qué funcionar en otro país. Fuimos a Miami, fuimos a Ciudad de México, fuimos a Milano en Italia, fuimos a Porto, a Lisboa, Andorra, a Berlín, a Ámsterdam, y en algunos nos fue al principio bien y en otros nos fue tremendamente mal. Entonces decidí retirarme y pasamos a seguir creciendo en España. Del tercer año y medio al cuarto año y medio más o menos pasamos de 1000 a 2000 habitaciones, y en este último año ya hemos superado las 3000 habitaciones con una empresa con más de 100 trabajadores. Así que esa es un poquito la historia. Brutal, brutal, tío. O sea, brutal. La historia resumida. Si te parece, vamos a ir desde los orígenes hasta el día de hoy, ¿vale? Porque todo esto que has contado, que parece tan fácil, ¿no? Tan resumido, hay mucha información detrás, ¿no? Me gustaría saber qué errores cometiste al principio, ¿no? Que ahora, si volvieras a empezar, no harías.
Tardé demasiado en delegar. Quería hacerlo todo yo, pensaba que no había nadie mejor que yo y todo lo contrario. Y tardé demasiado en querer confiar en otros profesionales porque yo decía, ¿el contable cómo va a llevar la contabilidad mejor que yo? Si como se equivoque en un número, todo se va a tomar por culo. ¿Alguien de marketing cómo va a hacerlo mejor que yo? Si yo soy un pro ahora aquí grabando contenido. ¿Alguien de gestión cómo va a alquilar las habitaciones? ¿No? ¿A un comercial cómo va a sacar más pisos que yo? Entonces ese fue el primer error por el que tardé muchísimo en crecer, el no delegar a tiempo. Y luego el cambiar de autónomo a SL fue otro error. Yo me tuve que esperar, creo que tenía 30 o 40 propiedades y ya eran unas facturaciones considerables. Entonces dije, no, hay que pasar a la sociedad aunque los costes sean más altos. Esos fueron los dos errores principales. ¿Y por qué crees? Has dicho que en España, pues obviamente os va genial, pero en otros países no funciona el modelo Rent to Rent. ¿Por qué crees que sí que funciona en España y no funciona en otros países el modelo Rent to Rent? Mira, primero porque España, aunque no nos guste, para emprender tiene ese doble filo. Es que no hay tanto empresario, no hay tanta persona intentándolo, entonces a nosotros nos da más competencia, o sea, nos da más ventaja competitiva, ¿no? El que no hayan tantos emprendedores. Al final aquí la mentalidad está más hecha que seas un esclavo del sistema, que tengas un trabajo o seas funcionario, pero eso nos da a los que somos empresarios quizá más carretera para poder seguir, porque yo estoy seguro que si España tuviese un alma más empresarial, habría muchísimos trabajadores que darían la talla y serían grandes empresarios. Entonces, en estos países, quieras o no, ya está todo creado y hay mucha gente que está haciendo este modelo de negocio, entonces yo me di cuenta que ya llegábamos tarde. Luego aparte son mercados libres y luego quieras o no la cultura, al final la cultura que tenemos quizá en España, con tanto trámite burocrático, da mucha seguridad a la hora jurídica de hacer negocios. Allí no, allí es todo más gitano, entre comillas. En Miami, por ejemplo, no teníamos documentación de solvencia y el propio Realtor nos falsificó la documentación de solvencia. Eso lo haces en España y como se entere el propietario, claro, al Realtor lo empapelan, claro, y a ti se te cae el pelo. Entonces, quieras o no, cambia mucho la situación a la hora de hacer los negocios. Luego el idioma también es importante, la barrera de entrada. Y luego, quieras o no, los costes operativos de emprender allí un negocio, porque tú aquí al final ya tienes a tu contacto de confianza, que es el arquitecto, el notario, tienes ya todo establecido allí, ¿no? Allí búscate a las personas, búscate que sean profesionales, que no te intenten meter el dedo en el culo y pegarte unos palos súper altos por constituir sociedades y demás. Y luego la cultura financiera que hay en estos países es distinta. Entonces, quieras o no, son un cúmulo de factores que dices, si fuese un negocio online, quizá estos costes me los saltaría y sería mucho más fácil, pero con un negocio físico y más en el real estate, donde cada mercado es de una manera, nos dimos cuenta tarde que se puede hacer mucho negocio en España y hay mercado de sobra aquí. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿tú crees que a día de hoy, 5 años después de cuando empezaste tú, sigue siendo un modelo de negocio factible el Rent to Rent en España? Yo pienso que sí, y que antes era más difícil que ahora. ¿Por qué? Porque antes no estaba bien visto, es decir, que una persona viva en una habitación. A día de hoy ya es que no sé cómo decirlo, es algo más en el mercado. Es como, están locales, están oficinas, están pisos compartidos. Entonces ya es una realidad, y quieras o no, la gente, le guste o no, es una realidad que va a seguir estando años. Entonces, lo bonito de esto es que cada vez va a haber más gente y por ende se va a profesionalizar más el sector y esto va a provocar que las habitaciones sean de mayor calidad si quieres capturar al lead bueno, al lead que paga siempre y al lead que no da por culo. Claro. Y en este modelo de negocio, el Rent to Rent, ¿qué riesgos hay? ¿Cuáles son los riesgos principales y cómo se pueden mitigar? Mira, hay una barrera de entrada alta y es al final una persona que empieza desde cero, si no tiene documentación de solvencia, no tiene labia, no tiene desparpajo, le va a costar mucho convencer a un propietario. Entonces la barrera de entrada para hacer Rent to Rent es, entre comillas, alta, pero yo te diría que para cualquier negocio, ¿eh? Para, por ejemplo, el tuyo, para los flips, ¿no? O sea, ahora una persona de a pie quiere ponerse a hacer flips y ya puede crear relaciones, ¿no? Hacer contactos para encontrarlo. Entonces, te diría que la mayor barrera de entrada o el mayor problema es el entrar, ¿no? Si te metes de una y te metes con todo y focalizada en eso, porque es de la única manera en la que vas a tener resultados. Y luego a día de hoy, pues que cada vez se están poniendo más tiquismiquis con legislaciones, ¿no? Y con intentar aprobar leyes que al final te pones a analizarlas y el que más perjudicado va a salir va a ser el inquilino, porque si limitas los precios, los propietarios van a quitar sus pisos en habitacional. Y eso te iba a preguntar, ¿cómo lo vais a hacer ahora en Cataluña si deciden limitar el precio de las habitaciones? Bueno, esta es una pregunta un poco a ir al dedo. Al final, pues tocará reinventarse como hemos hecho siempre y habrá que buscar alguna solución.
o directamente ir a hacer el modelo de negocio en zonas en las que no esté tensionado esto y se pueda hacer. Yo creo que con el tiempo se darán cuenta de que es algo que no tiene ningún tipo de sentido el limitar los precios de las habitaciones al máximo en tradicional, porque al final si tú estás alquilando por habitaciones es porque vas a dedicarle más tiempo al modelo de negocio, son más inquilinos, pero por ende vas a tener una remuneración económica más grande. Claro. Entonces, gracias a crear más habitaciones, estás aumentando el parque de vivienda y estás dando una alternativa real al problema real que hay de vivienda. Entonces, eso no me preocupa, me preocuparía muchísimo más si te dijera, buah, el Estado está fomentando muchísimo al empresario y a que se construya vivienda de manera masiva. Porque esto, quieras o no, de aquí 8 años, 10 años, sabrías que hay mucha vivienda y que por ende el mercado de las habitaciones ya quizá pueda incluso hasta desaparecer. Claro. Entonces, alguien que no esté viendo, que quiera empezar en el sector inmobiliario, que no tenga capital, ¿le seguiría recomendando empezar con el rent to rent? Creo que es una alternativa muy buena porque no necesitas un capital alto, puedes empezar con 5, 6, 7 mil euros, pero no recomendaría que empezase en Cataluña, le recomendaría que se fuese a una población de mínimo 50.000 habitantes fuera de Cataluña para que no tenga ningún tipo de sorpresa. Genial. Genial, Miguel. Pues vamos a hablar un poquito ahora de flipping, ¿vale? Porque dentro de vuestra empresa, bueno, tenéis otra empresa, ¿no? Que es Flips and Go. Correcto. Y a nivel de flipping, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo fue tu primera operación? ¿Cómo estás viendo el mercado de flipping? El mercado de flipping es un mercado rentable que lleva existiendo muchísimos años. Pienso que yo personalmente lo que aprendí, porque al final los empresarios que conozco han conseguido una gallina de huevos de oro, ¿no? Pero para llegar a esa gallina de huevos de oro, a lo mejor han roto 150 huevos. A mí me pasó, por ejemplo, con una expansión internacional, no me salió bien. Con el tema del flipping, no hemos perdido dinero, hemos aprendido muchísimo, pero yo personalmente no lo termino de ver. ¿Por qué? Porque ya es un negocio al que, de la manera en la que lo hice yo, llegué tarde. Aparte, los costes de entrada son bastante altos. El tema impositivo te hace que una operación deje de ser rentable. Y luego la manera en la que yo lo enfoqué, me costó muchísimo darme cuenta, pero me di cuenta de que no era por ahí el camino si quería abrir otra línea de negocio. Entonces me di cuenta de que a nivel flipping house, si te enfocas, obviamente puedes tener resultados, pero tienes que tener una buena red de contactos sólida que solo te provean a ti y estar por y para ello. Entonces me di cuenta de que si me ponía con el flipping tenía que dejar de lado el rent to rent y obviamente no lo iba a dejar. Entonces opté por cerrar los flips que estaba haciendo y hacer un cash out de ese capital, digamos, y destinarlo a invertir en rent to rents. Entonces, esto me interesa. ¿Qué errores cometiste? Y que si volvieras a empezar en el flipping no harías. Cometí el error primero de no validar suficientemente el precio de venta del inmueble. Cometí el error de fiarme demasiado de los agentes inmobiliarios, ¿vale? Y esos fueron los dos errores principales. Al final, ese canto de sirena, ¿no? De no, esto luego lo vendes, si ahora te cuesta 100, luego lo vendes por 300. Nada más lejos de la realidad. Y luego no hice el suficiente análisis o la indagación profunda de ver realmente si ese activo era rentable. Y luego la manera en la que lo hacía. Quizá mi target eran familias, es decir, compro pisos reventados, los arreglo y se los vendo a familias. Esas familias luego van con hipotecas, esas familias luego a día de hoy ya están espabiladas y saben buscar ellos mismos por Idealista. Entonces me di cuenta de que ahí no era y eso fue un aprendizaje. Si volviera a hacer flipping house, lo haría yendo a producto que no sea accesible a cualquiera, que sea costoso de acceder a ese producto. Y algo que estoy viendo muy interesante es flipping house a inversores, comprar productos al final que los puedas poner en renta y que a ese inversor le pueda dar de un 8 a un 12% anual. De esto me estoy encontrando bastante y pienso que puede ser algo bueno. Y además no necesitas mucho capital, ¿eh? De hecho, hicimos uno de rebote, un piso en 40.000 euros, se puede alquilar a 800 euros limpios al mes en tradicional. Eso para un inversor es un 20%. Pero claro, un inversor se conforma con un 10%. Y a día de hoy, como hay tanto inversor ahí fuera que quiere comprar pisos que den un 10% de rentabilidad, ese activo se puede vender en 80.000. Claro. Entonces, así ha pasado. Entonces, para ponerte un ejemplo real, te he puesto un ejemplo un poco ficticio. El activo a mí me costó en total unos 40.000 euros. Se puede alquilar en habitaciones a unos 1.400. Hemos hecho ya las arras en 99.000. Le hemos hecho un flip de más de 50.000 euros a un inversor. Dios. Pero claro, para el inversor es cojonudo porque va a obtener más de un 12% de rentabilidad anual. Claro.
Y encima se lleva un piso todo reformadito a estrenar, que quieras o no, es top. Entonces ahí he detectado que quizá pueda haber un pequeño océano azul si se sabe buscar. Esa operación en concreto, ¿de dónde salió la oportunidad, no? Porque en el mundo del flipping, como bien decías, la clave está en tener buen producto. Esta operación en concreto, ¿de dónde te llegó? ¿Un fondo, un banco, un intermediario? De mi agente inmobiliario de confianza, Soledad, se llama, le regalé otro día una tele de 100 pulgadas. Y Sole básicamente me dijo, tengo este propietario que vende este activo porque lo ha heredado, porque se quiere deshacer de él y se lo llevo yo, entonces lo que tú me digas. Entonces ya lo miré y dije, hostia, si esto se puede alquilar en tradicional a 800 euros y por habitaciones a 1400, Claro. ¿cuánto pides? 40.000. Dije, hostia, voy a verlo. Había que hacerle cositas, pero realmente ha merecido la pena. Entonces, te llegan las oportunidades, pero tienes que tener muy buenos contactos. Al mirar no es ni idealista, no vas a encontrar ni al huevo. ¿Alguna operación con pisos ocupados también has hecho? ¿Cómo ha sido tu experiencia con pisos ocupados? Buah, tío. Yo, mira, luego hice el cálculo y yo dije, mira, esta operación, si me lleva 12 meses y he ganado 20.000 euros, divido 20.000 entre 12 y cuánto he ganado realmente mensual de esa operación. Con la de los ocupas me mandó un fondo, el piso estaba en 80.000, lo conseguimos bajar a 50.000 porque estaba arrasado por la Dana, lo que pasó en Valencia, y había un ocupa dentro y el piso estaba inhabitable. Entonces antes obviamente de eso fuimos a hablar con el ocupa y el ocupa dijo, primo, por 5.000 euros me voy, ¿sabes? Y dije, no, 1.500. Y al final por 2.000 euros conseguimos sacarlo, ese mismo día fuimos a notaría y así tal cual estaba el activo, yo hice números y dije, vale, si esto lo reformo me voy a ir en total a 90.000 y voy a vender por 120, voy a ganar 30.000. Pero así como está lo puedo vender por 60.000 y ganar 20.000 euros, más o menos. Pues dije, me renta más el coste de oportunidad de tiempo y de dinero de Total. sacaría 20.000 y ya está. Y ese fue el flip así exitoso que tuvimos. Esto es algo que nosotros nos estamos dando cuenta mucho en AM, y es que antes priorizábamos mucho más la rentabilidad independiente del tiempo, ahora le damos mucha más prioridad a la rotación, aunque sea menos rentabilidad pero en menos tiempo. O sea, esto es clave y más cuando trabajas con inversores, que al final lo que quieren es recuperar el capital cuanto antes. En cuanto a zonas de España, ¿dónde crees que hay más oportunidades de flipping? ¿En ciudades, en pueblos, alrededores de las ciudades? Yo te diría que en el primer anillo de todas las ciudades Estoy de acuerdo. es donde más oportunidades hay, porque es donde quizá más rentables pueden ser los productos, porque el coste por metro cuadrado a reformar versus reformado tiene una horquilla más grande que, por ejemplo, en el centro de una ciudad, ¿no? Al final, si fuera de la ciudad estás comprando a reformar el metro cuadrado a 1.200 y luego reformado lo vendes a 2.100, es más de un 50%, ¿no? Total. Pero si en la ciudad puedes comprar a 3.000 euros a reformar, pero vendes a 4.000, sí, son 1.000 euros de diferencia, pero luego al cambio no es tanto el porcentaje, entonces tienes mucho más manejo. Luego además, en el centro de la ciudad tienes que gastarte mucho más en hacer una reforma más prime, ¿no? Porque vas a pedir un precio más alto. Total. Entiendo, Miguel, que estos flips los financiabais también con inversores. Correcto. ¿Con qué formato soléis trabajar en este tipo de operaciones o trabajabais cuando hacíais flip? Yo te diría, nosotros lo hemos hecho a préstamo, te doy una rentabilidad y ya está. Pero ¿Rentabilidad fija anual? sí, un 12, de un 10 a un 12, Vale. rentabilidad fija anual. Pero también es interesante hacerlo en participaciones, porque si pinchas, que espero que nunca se pinche, pero nunca se sabe, no tienes que soltar de tu bolsillo. A mí, por ejemplo, en un par de flips me va a tocar poner dinero de mi bolsillo, porque yo al inversor le prometí un 10, un 12 y voy a llegar al 7 con suerte. Entonces esa horquilla, ¿no? Me va a tocar ponerla a mí de mi bolsillo. Claro. En cuenta en participaciones, para quien no lo sepa, el partner, ¿no?, entra como en equity, en vez de en formato préstamo entra como en equity y es socio del proyecto, ¿no? Y si gana un 30, pues ganamos todos un 30, y si se gana un 7, ganamos todos un 7. Claro, nosotros aquí como lo estructuramos, y es obviamente nuestra opinión, es en operaciones que vemos muy claras, lo hacemos en formato préstamo, y en operaciones que no tenemos tan clara la rentabilidad o el tiempo, ahí sí que hacemos en cuenta participaciones o préstamo participativo. Claro. Más que nada también por un tema interno de no tener esa presión de estructura, de saber que en tal fecha tienes que devolver el capital con el plazo y la rentabilidad fija. Ahí está. ¿Vosotros cuántos flips estáis haciendo ahora de media? Ahora estamos en 30 y pico flips. Casi, ¿A la vez? Sí, en paralelo. Y tenéis que esperar a que se haga la obra, bueno, depende del proceso, ¿no? Claro, o sea, este año vamos a cerrar, o sea, el año pasado compramos unas 30 y pico posiciones, casi 40 viviendas,
¿vale? De las cuales hay cambios de uso, locales para hacer vivienda, hay pisos ocupados, hay WIPs, estructuras que se quedaron paradas en 2008 y ahora estamos terminando, y un par o tres de compras de deudas, de NPLs. Entonces, combinando estas 4 modalidades, y un par de promociones de obra nueva, que esto no los cuento como flips, pero un par de promociones de obra nueva. ¿Y cuáles son tus favoritos? 100% los reos, los pisos ocupados. Esos son... Más que nada porque es lo que comentabas tú antes, ¿no? Encontrar un nicho, encontrar un océano azul, y aunque lo haga mucha gente a día de hoy, todos los pisos ocupados que hay en el mercado, o sea, no cubren la demanda que hay. O sea, en comparación, los pisos ocupados que hay versus la gente que compra pisos ocupados, es una diferencia enorme. Entonces, hay mucho producto que nadie se atreve a tocar. Obra nueva, estamos haciendo 2 promociones. Con las licencias hemos tardado más de 8 meses en conseguir la licencia. Tú hiciste algo también de obra nueva, ¿no? Me acuerdo. Yo estoy con 2 cambios de uso, uno de oficinas a vivienda y otro de local a vivienda. Y licencias, no sé cómo va en Valencia, pero aquí en Cataluña es un drama. Fue en Almería y en Jerez, y aún estamos esperando. Eso es, entonces, cambios de uso, a mi experiencia, muy rentables, porque compras a precio, el euro metro cuadrado al precio del local y lo vendes a vivienda, pero licencias, la hostia. Luego, lo mismo con obra nueva, controlas bastante todo, pero licencias llevamos también esperando 8 meses. Compra de deuda es bastante cómodo, porque simplemente compras la deuda, la metes ahí en un cajón, te esperas, pero los timings no dependen de ti. Pero claro, juzgado, ¿cómo ¿sabes? ves tú, por ejemplo, el tema de los reos, ¿no? De la compra de deuda? NPLs. O sea, los NPLs, perdón. Te lo venden como 50, 60, 70% de rentabilidad. Pero ¿cuál es la letra pequeña de eso? Que no sabes cuándo vas a salir. Sí, te puedes comer 3 años a lo mejor. Claro. Te puedes comer 3 años. A mí lo que no me gusta de los NPLs, de la compra de deuda, es que los plazos no dependen de ti, dependen de un juzgado. Y si el juzgado es más ágil, es más ágil, si es menos ágil, es menos ágil. ¿Por qué me gustan los reos o pisos ocupados? Porque yo, la única variable que tengo que sacar ahí es el ocupa. Es una vivienda ya consolidada, con su certificado energético, con su cédula, con su división horizontal, con su todo. Simplemente me lo venden al 50% de descuento porque tiene una persona dentro. Claro. Yo, si consigo que esta persona nos entendamos, ya está. Tienes el negocio hecho. Estoy comprando un piso consolidado, que es una vivienda como tal, pero a mitad de precio. Es un juego de volumen. Cada semana que hacemos, pues vamos a hablar con 50 ocupas. De 50 ocupas, uno nos dice que pues por 5.000, por 10.000 se va. Es un juego de volumen. Ese es el mejor. Es el mejor. Es el que te dice 5K y me voy. ¿Me puedo meter en obra nueva? Sí, pero licencias. ¿Me puedo meter en cambios de uso? Sí, pero licencias. ¿Me puedo meter en compra de deuda? Sí, pero 3 años esperando el juzgado. Entonces, a nosotros, así como tú has encontrado tu nicho en el rent to rent, a nosotros, a día de hoy, el modelo que más nos funciona es los pisos ocupados. Y al final, Cataluña quizás es la comunidad autónoma con más pisos ocupados de Sí, España. Sí, Lo cual te da a ti una cierta ventaja porque conoces el mercado aquí. eso es. Qué bueno, tío. Eso es. Eso es. Y me permite comprar pisos a descuento en ubicaciones prime. Porque, ¿qué piso puedes comprar tú a descuento en Barcelona ciudad que no esté ocupado? O sea, no hay descuentos. Entonces, yo puedo comprar un piso en el centro de Barcelona a mitad de precio porque está ocupado. Pero, por ejemplo, ahora el tema del ITP al 20%, todas estas locuras que intentan meter, Sí. ¿esto tú crees que ha quitado a inversores del mercado? Claro, esto es una muy buena pregunta, y a nosotros cuando se aprobó la ley, ¿no? Que en Cataluña si tenías más de 5 activos, eras gran tenedor, ya no pagabas un 3% de ITP, porque antes teníamos una bonificación y pagamos un 3, y ahora hemos pasado a pagar un 20, o sea, hemos pasado de pagar un 3 a un 20, un activo de 200.000 euros que antes pagábamos 6.000 euros, ahora pagamos 40.000 Y al euros. extranjero un 100%. Exacto, entonces, esto a priori obviamente pues nos pusimos las manos en la cabeza, pero ahora que hemos visto que muchos inversores, y más los grandes players, se han ido a Madrid, a Palma, a Andalucía, que ahora todo lo que compramos pagamos un 20% de ITP, sí, pero es que estamos bastante más solos La en el opción mercado. de una sociedad con otro administrador y comprar con esa sociedad con esa administradora, Se puede hacer. ¿te da bonificación? Sí, o sea, actualmente tú puedes crear varias sociedades. Inactivas todas, ¿no? Las compras todas inactivas. Sí. 1.000 euros, 1.500. Y aunque seas el mismo administrador o 2 socios y tenéis varias sociedades y con cada sociedad compráis 4 inmuebles, no eres gran tenedor en ninguna. Entonces, en principio, no Al pagas 3. ITP. Al 3 no, al 10. Al 10. Pero claro, esto hasta que saquen una ley que también lo prohíban y que miren los administradores comunes, tal. Bueno, pero siempre hay que buscar la... Es así, ya sabes, este país, ¿no? Te pone una traba, buscas la No, solución. porque conocí el otro día a un inversor y me dice,
No, yo en Cataluña me querían comprar un 100% de ITP sobre el inmueble. ¿Qué hice? Montar una sociedad y comprar con la sociedad. Ya Claro. está, fin del problema, Sí. 10%. Siempre desde aquí en Cataluña siempre te obligan a darle una vuelta, ¿no?, más al asunto y encontrar la solución. Miguel, vamos a hablar de mentalidad, ¿vale? Porque estamos de acuerdo, creo, tanto tú como yo, que por cierto, yo he pagado mentorías con Miguel 100% recomendado, luego vamos a dejar ahí sus No, es verdad, o sea, invertir en mentorías, hostia, es, tú siempre lo has dicho, ¿no? Es lo que marca la diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia para ti un inversor exitoso a un inversor no exitoso? ¿Qué diferencia un exitoso de un no exitoso? Yo te diría que el foco, siempre es el foco. Al final, si quieres ser bueno en algo, tienes que enfocarte. Y dentro del sector inmobiliario, digamos, hay muchos micronichos, ¿no? Es como dentro del mundo de los deportes está el fútbol, el baloncesto, el pádel, pues aquí es igual, dentro del sector inmobiliario hay muchos nichos. Si quieres ser un buen inversor de verdad, tienes que enfocarte en algo, en un tipo de producto, y ahí es donde te harás bueno. Cuando yo aprendí eso, me di cuenta que todo mi foco tenía que irse al rent to rent. Ya con los profits que hago, con ese cash out, ¿no?, de dividendos, ya sé que compro activos, pero compro activos donde yo me sienta cómodo, que son pisos para poner en alquiler tradicional con un seguro de impago y a correr. Pero lo que diferencia a un inversor exitoso del que no sería el foco y luego siempre le voy a decir los contactos. Porque ¿por qué tú llegas a pisos ocupados que yo no voy a llegar? Porque tú has sabido crear esas relaciones. Y porque yo llego a rent to rents que a lo mejor otra persona no puede llegar. Porque yo he sabido crear esas relaciones. Entonces el inversor exitoso no es el inversor pasivo que está como un friki en su casa buscando la oportunidad idealista o metiéndose en Urbanitae y encontrando un proyecto que sea el nuevo unicornio. El inversor exitoso es el que sale a la calle de verdad, el que mueve el culo y el que dice, vale, voy a ver dentro de todo lo que hay qué es lo que me llama la atención. Y dentro de esto voy a crear relaciones y contactos ahí. Y obviamente siempre, y esta sería la tercera pata, pensar a largo plazo. Obviamente, las primeras operaciones no tienen que ser las mejores, pero sí las que te van a dar contactos, know-how y experiencia. Y solo así es como vas a poder llegar a operaciones que al final, nosotros, por ejemplo, el último rent to rent que cerramos es un rent to rent que deja 2.000 euros de profit netos, 24.000 euros al año, 120.000 en 5 años y no hemos puesto ningún euro porque nos hemos financiado. O otro proyecto que tenemos en Madrid que es una planta de 23 habitaciones al lado del Bernabéu. Genera 9.000 euros de beneficio limpio. Claro, pero para llegar a eso, antes has tenido que cerrar 5 operaciones con esa gente, haberte ido a ver un montón de pisos y haber lanzado un montón de propuestas. Entonces, sí, esas serían las 3 patas que hacen a un inversor exitoso. Brutal. ¿Qué papel crees que juega la mentalidad en el mundo de los negocios, en el mundo de la inversión? Yo creo que todo empieza en la cabeza, tío. Bueno, tú pensarás lo mismo. Sí. Al final todo empieza aquí arriba y si te lo crees aquí arriba, lo acabas atrayendo. No sé cómo, pero lo atraes. Por ejemplo, nosotros hemos comprado con la otra sociedad un montón de alquileres con opción a compra. Un alquiler con opción a compra, una compra con pago aplazado, funcionan de manera similar. Tú das una prima de entrada, un 5, un 10, un 15%, pagas mensualmente, ¿vale? Y al finalizar el plazo, liquidas. Si te falta algo por liquidar. Esto se lo dices a un inversor de a pie y te dice, ¿cómo te va a aceptar un propietario un alquiler con opción a compra? Pues nosotros cerramos un montón y ha sido porque primero lo hemos creado aquí arriba, ¿no? Oye, voy a encontrar y focalizarme. Entonces, al final, si te lo crees, lo acabas atrayendo. También lo has comentado, la importancia de no escuchar la gente que de tu alrededor, aunque sean seres queridos, que te dan la opinión, ¿no? Esto no va a funcionar, esto no lo hagas, esto cómo te lo van a aceptar. Sí, si eres una persona que está viendo este vídeo y tienes ciertas dudas o cierto pánico, de verdad, tírale. O sea, ¿qué tienes que perder? Si es que al final lo bueno del sector inmobiliario es muy mal tienes que hacerlo para perder dinero. O sea, si siempre vas a encontrar un activo que esté por debajo de su valor, como mucho vas a salir en break-even, que es lo que me pasa a mí con los flips. Pero en ese sentido con el rent to rent igual. Al final, dentro del mundo de la inversión, antes de hacer cualquier operación, infórmate bien, analiza bien el panorama, pero eso sí, no tengas miedo a lo que digan los demás. Claro, porque tú, Miguel, que también has mentorizado a mucha gente, no sé si seguís haciendo mentorías, sí. Pues, ¿qué miedos o qué barreras mentales ves más en tus alumnos, en tus mentorizados? Muchas personas vienen y tienen trabajos convencionales, son funcionarios. Y claro, cuando les dices, ¿no?, que puedes sacar 5 rent to rents, que cada uno te va a dejar 800 euros, van a 4.000 euros al mes. Cuando ven que de esta manera van a ganar 3 veces más que en su trabajo, les explota la cabeza. Pero cuando les explicas el por qué y cómo, realmente es cuando ven mucho más allá y para mí es un placer, ¿no?, y un orgullo al final ver cómo esa gente
crece sus empresas, mentorizados que tienen empresas con 300, 400, 500 habitaciones y dices, wow, esta gente al final, ellos han hecho el trabajo duro, yo solo me encargué de darles un poco la chispa, ¿no? El impulsarles a que puedan crecer y gracias a este modelo de negocio han podido crecer. Y como mentor eres duro, lo sé por experiencia, pero eso es bueno, por eso te pagan, ¿no? Por tener resultados, pero a mí o sea, me sorprende, ¿no? Porque mucha gente viene con unas creencias, entonces tú no solo les tienes que enseñar el modelo de negocio, sino que les tienes que derribar, ¿no? Todas esas barreras mentales y les tienes que hacer creer que es posible. Les tienes que hacer creer que es posible y aparte la figura del mentor no es un amigo, ¿no? Que como por ejemplo ahora ya después de muchos años sí, ¿no? Pero nos podemos ir a cenar y podemos hablar de nuestras cosas, ¿vale? Pero es que cuando tú estás mentorizando a alguien, no eres su amigo, eres la persona que le va a guiar en ese modelo de negocio. Entonces tienes que ponerte duro y si tienes que pegar 4 voces, se las vas a pegar porque al final lo que quieres es que abra los ojos y espabile, obviamente, siempre desde el amor y el respeto, pero para que diga, wow, vale, esto es real y esto hay que hacerlo de esta manera si quiero que me funcione. Total. Yo me acuerdo con tus mentorías que hemos hecho un par, que eras duro, joder, y a mí me sorprendía. Digo, tío, cabrón, si te he pagado pasta, ¿por qué me estás gritando, no? Pero al final se agradece y esto es lo que necesitas, un golpe de realidad, ¿no? Que muchas veces pues tienes ahí tu película, pero... Bueno, y el crecimiento que habéis pegado, al final, algo bueno que habéis tenido tú y Marc es que habéis sabido escuchar y algo que mucha gente le cuesta. Y al final vosotros habéis escuchado, habéis aplicado y, joder, mirad dónde estáis ahora y la proyección que tenéis a futuro. Eso es... admirable por vuestro lado, 100%. Sí, te lo agradezco, tío. Vale, luego, ¿qué le dirías a esa gente, ¿no? Que todo el día está esperando el momento perfecto, ¿no? Para empezar, que se alineen los astros y tal. ¿Qué le dirías a esa persona? Sí, el que te dice, no, tengo que ver más opciones y ve 74 opciones y no elige ninguna, Eso es. o voy a esperar a que el mercado baje, Eso es. o voy a esperar unos meses a ver cómo salen las leyes con el rent to rent para ver si lo hago. Esa gente... son players pasivos, digamos, nunca van a conseguir nada a no ser que quieran un cambio de verdad. Al final todo es cuestión de energía, entonces si tú no te pones realmente, si no vives lo que es la experiencia, nunca vas a poder tener resultados. Y hay mucha gente que vive en modo pasivo, esperando a que salgan los astros y siempre se quedan igual o incluso van a peor. Y en esta vida o vas para arriba o vas para abajo, pero quedarse en medio es muy complicado. Total. Al final, estas excusas, ¿no? De que el mercado baje, de que bajen los tipos de interés, son excusas, en mi opinión, son excusas para no hacerlo, ¿no? Y al final, pues bueno, se trata un poquito de eso, ¿no? De ir derribando estas creencias. Mucha gente ahora, no, el mercado ha subido ahora en los últimos 2 años un 30%, ahora no es buen momento para comprar. Pero ¿tú qué te crees? ¿Que esto es el Bitcoin y ahora va a bajar un 40% en 2 años? Tal cual. Es imposible, o sea, el centro cada vez es más centro, cada vez se va a revalorizar, entonces quieras o no, estamos en un momento en el que no te extrañe que de aquí 5 años hayan subido otro 30% los inmuebles, o sea, el ritmo al que vamos. Total. Miguel, vamos a hablar ahora de escalabilidad, ¿vale? Para mí, conociendo tu historia, que hace 5 años que te conozco, para mí, o sea, lo que más admiro, o de las cosas que más admiro de tú, es la capacidad que has tenido de delegar y escalar un negocio a llegar a tener 3.000 habitaciones, haber estado en 5 o 6 países. ¿Cuántos trabajadores sois ahora en TTC? En total somos 100. 100 trabajadores y haber empezado, ¿no? Tú solo, montando el Pladur con tus manos. Esto, para mí, y lo estoy viviendo yo en mi empresa, poder escalar, ¿no? A día de hoy nosotros ahora somos 10 trabajadores, pero pegar este salto, ¿no? Pasar de ser un emprendedor, un empresario, un autónomo a una gran empresa, una multinacional, como sois vosotros, esto para mí es lo que más admiro. Cuéntanos, ¿cuáles son los pasos o cuál es el secreto? Mira, lo primero cuando quieras delegar es algo tan sencillo como sentarte en un papel y apuntar cuáles son esas tareas de bajo valor que estás haciendo en tu día a día y que no te repercuten económicamente. Ley Pareto, ¿no? 80-20, el 80% de mi trabajo realmente da el 20% de mis resultados, pues hay que invertirlo, que el 20% de mi trabajo dé el 80% de los resultados. El rent to rent en concreto son esas tareas en el día a día que quizá te quitan mucho tiempo, que puede ser pues el mantenimiento, la limpieza, la contabilidad, el contratar gente, ¿no? Todas estas tareas que a lo mejor hay que dejárselas a un profesional para que las haga. Entonces, esas son las tareas que principalmente delegaría y luego ya poco a poco las tareas pues, de gestión y comerciales y de marketing, que al final son las que dan más visibilidad al negocio, hacen que puedas atraer oportunidades y al final, si no hay inquilinos, no come la empresa. Entonces, esas serían las últimas que delegaría. Entonces, ya partiendo de esa base, que trazaría un plan para ir delegando y sobre todo reinvertiría. Algo que tiene mucho miedo, algo que tiene miedo la gente, perdón,
es el reinvertir. A la gente le da miedo reinvertir y por eso no crecen sus empresas. Yo sé que si la gente reinvirtiese, sus negocios crecerían muchísimo. Pero como quieren ver hasta el último euro y quieren que sean para ellos, esa empresa no crece. Entonces, como siempre hay que pensar a largo plazo, reinvierte el dinero. Yo al final he estado reinvirtiendo durante 4 años todo el dinero en más plantilla, más equipo, más ciudades, y eso me ha permitido el poder crecer y al final dedicarme a, dentro de la empresa, otro tipo de tareas que al final son las que a mí me necesita a día de hoy, como puede ser al final el constante relación con todos mis socios para ver cómo se están gestionando los proyectos, con los líderes de mis departamentos, ¿no? Para ver cómo están haciendo su trabajo y sus funciones y tomando una serie de decisiones que hacen que la empresa pueda seguir creciendo. Entonces ese sería un poquito el rol, el reinvertir y el reinvertir ese dinero en empleados que te quiten esas tareas de baja rentabilidad. Vale, aquí vamos a aterrizarlo, ¿no? Para una persona que a día de hoy, después de sus negocios, de sus historias, impuestos y tal, le quedan cada mes 1.000 euros. Esos 1.000 euros no le dan para contratar a alguien, ¿no? Porque delegar significa contratar. Contratar significa encontrar a alguien capaz y que tenga el talento para hacer esa tarea y tener el dinero suficiente para pagarlo, ¿no? Entonces, para alguien que esté en esa rueda, ¿no? De que trabaja, es autónomo o está empezando con el rent to rent, pero el cash flow no le da suficiente como pagar 500, 1.000 o 2.000 euros a alguien. Cuando estás en este punto, ¿cómo sales? Porque claro, cuando tienes un cash flow muy grande que puedes empezar a contratar y has roto un poco ese patrón, ¿no? Pero en esta fase inicial, cuando te queda poco dinero, no te da para pagar un trabajador. Claro, primero tienes que ver si estás en el negocio adecuado. Te va a dar y la proyección de ese negocio. Porque al final, si te has creado tu propio trabajo, digamos, y aún así, por meter más horas no vas a ganar más dinero, quizá no tiene mucho sentido que sigas desarrollando esa línea de negocio. Ahora supongamos que tú has encontrado un modelo de negocio en el que la proyección es cuanta más gente tenga trabajando para mí, más dinero voy a ganar. Vale, pues ahí hay que vivir como una rata, es una realidad. Hay gente que quiere estar cómoda, quiere estar en su zona de confort y no quiere pagar el precio. Pagar el precio es, si tienes que volver a irte a casa de tus padres a vivir, vete, o sea, ahorra hasta el último euro. Si no tienes que salir, yo me pegué los 2 primeros años sin salir a restaurantes, ni de fiesta, ni de viajes, ni nada de nada, porque vivía como una rata, quería reinvertir ese dinero y el poco dinero que podía ahorrar, meterlo en la empresa. Entonces, eso es lo primordial. Intentar optimizar tu estilo de vida para que quizás ese margen de 1.000 euros pueda aumentar ya un poquito más a 1.800 o a 2.000 porque ya te has quitado gastos fijos. Y a partir de ahí intentaría, si estamos hablando de tu autoempleo, intentaría formarme porque gracias al conocimiento de otras personas vas a encontrar la salida para poder encajar esas piezas del puzzle y obviamente a lo mejor al principio no te interesa delegar tareas de administración y de contabilidad, pero entonces contrata a profesionales en la parte comercial y en la parte de marketing que son los que te van a dar visibilidad y vas a tener más repercusión y probablemente más gente que quiera comprar tu producto o servicio. ¿Y algún tip a la hora de contratar? Porque esto también lo veo mucho con gente que está empezando, autónomos, que dicen, hostia, es que contrato, pero se me va al cabo de 5 meses o no me rinde. ¿Qué tips has aprendido, no? Porque a día de hoy tienes 100 trabajadores, pero ¿cuántos han pasado por tu empresa en esos 5 años? Otros 100 habrán pasado. Entonces, ¿qué has aprendido a la hora de contratar? Las primeras entrevistas las hacía yo, me descargué, antes no había ChatGPT, era en Google, ¿qué preguntar en unas preguntas de entrevista de trabajo? Y te descargabas 10 preguntas y yo me acuerdo de preguntarles, bueno, ¿y cuáles son tus aspiraciones? Y, ¿sabes? Tu rollo como súper así informal, ¿sabes? Pero yo lo que aprendí era un poco que lo que premia es la actitud. Da igual al final la persona, los estudios que tenga, porque hemos contratado al último, el contable de Madrid, se las daba de fiscalista de soy aquí el no va más, estudio, máster, doctorado, posgrado, todo, dices, la persona idílica, y luego no te sabe llevar un Excel. Y tengo una persona en Colombia contratada y le pago $300 al mes y me lleva el Excel que parece hacker, ¿sabes? Entonces, sobre todo, no te fíes mucho por lo que diga un currículum vitae, sino fíjate más por lo que veas de la otra persona, la actitud y la vibra. Yo las primeras entrevistas las hacía así, preguntando y guiándome por energías y sensaciones, hasta que cometí un par de errores y dije, vale, tengo que contratar a un profesional y ya contraté a 2 personas de recursos humanos in-house, que ya son las que han creado todos los sistemas, todos los procesos, han estandarizado todo, hacen reuniones semanales con el equipo, tienen KPIs para los trabajadores para ver que cumplan con sus métricas, pero al principio toca pasar por el aro y el aro es
hacer tú las entrevistas, poner los anuncios en InfoJobs, en Job Today, en Workana, en todas estas plataformas y hacer tú las preguntas y a partir de ahí fluir con una persona y al principio estar con ella como si fuese un tontito, con todo el respeto del mundo, pero para que le quede todo claro. Esto que has comentado, o sea, lo comparto 100% y es que hay algo que no se puede enseñar y es la actitud. A nosotros nos pasó también al principio que fichábamos por conocimiento y no por actitud y empezamos a hacerlo al revés. Ahora tenemos gente en el equipo que nunca había estado en el sector inmobiliario, pero que le veías con unas ganas de aprender y demás. Y al final, el sector inmobiliario no es muy complejo. No es tan complejo como, que sé, otros sectores. Es simplemente tener conceptos básicos y esto se aprende en 1 o 2 meses si tienen actitud. Correcto. Y nosotros, estoy de acuerdo contigo, empezamos a fichar los últimos meses por actitud y no tanto por conocimiento y nos ha ido muchísimo mejor, ¿eh? Al final es una realidad. ¿Qué más te da los estudios? Para el sector inmobiliario, los estudios que tenga una persona. Total. Al final lo que valoras es gente con ganas y que realmente quiera unirse a tu causa. Total. Vale, ¿y qué has visto, el cambio principal que has visto de cuando tenías un equipito de 10 personas ahora que gestionas un equipo de 100 personas? Tus roles, tus tareas, ¿cómo han cambiado también un poco la relación con tus trabajadores? ¿Qué cambio principal has visto en ser un equipito pequeño a ser un gran equipo? Lo bueno de ser un equipito pequeño es que vives más el día a día, vives más el momento presente y estás más encima de todos los movimientos que hay en tu empresa. Cuando ya creces hay un punto en el que ya no conoces ni a los trabajadores, ya no sabes ni los nombres de los trabajadores en otras ciudades y aparte las decisiones son mucho más fuera, digamos, de la empresa, ya no es el día a día y ya vives de otra manera. Ya es más en base a tomar decisiones, en reunirte con los líderes de cada departamento y en tener constante contacto con los socios en este caso y con inversores para cerrar nuevos proyectos. Claro, o sea, a día de hoy tú simplemente hablas con los gerentes de departamento y los gerentes se encargan de transmitir las órdenes a Claro, los trabajadores. lo que es a veces lo echo hasta de menos, el ir a enseñar una habitación. Claro, antes mi problema era tengo que alquilar 3 habitaciones y las tenía que hacer yo. Claro. Entonces, de todo, el ir a ver una propiedad para ver si era potencialmente rentable para rent to rent, todo eso, ya dejé de hacerlo ya hace ya como 3 años. Claro. Miguel, cuéntanos un poquito la aventura, ¿no? De expandirte a Portugal, Italia, Andorra, México, USA, Alemania y Holanda. Un poco cómo surgió esta idea y que lo has comentado un poquito antes, ¿no? Por aprendizajes para alguien que quiera expandir su negocio y que piense, hostia, España se me queda pequeño, quiero lanzarme a otros países. Bueno, al final surgió de la idea de decir, oye, si el negocio funciona aquí en España, ya estamos establecidos, tenemos fondos con inversores detrás, ¿por qué no tirar a otros países? Y empezamos con Miami porque nos llamaba muchísimo allí por el sector inmobiliario, el idioma y con Ciudad de México. Luego ya tiramos por otras partes de Europa. Por ejemplo, en Italia el mercado utilizan Idealista, es muy parecido a España, pero los costes de entrada, 4 meses de fianza, 3 meses de honorarios para las agencias y los alquileres no te bajaban de 2.000 euros. Te estás metiendo en 20.000 euros y aún no tienes ni las llaves del piso. Claro. Y el piso te deja 1.000 euros de profit. ¿Cuántos meses tardas en recuperar? En Alemania el 70% del parque pertenecen a fondos de inversión y al gobierno. Entonces nos dimos cuenta. Con cada país había una historia, tío. Con cada país nos dimos cuenta de que en Holanda estaba limitado el número de ocupantes en las viviendas. No podían vivir más de 3 personas. Y había que registrarlas. Y la gente como ovejas registrando a las personas. Portugal es lo más parecido que hay a España. Y en Portugal el negocio tira bien. Pero más allá de eso, en cada país había una encrucijada. En México, personalmente yo me di cuenta que no te tienes que fiar de los mexicanos para hacer negocios si estás en España. Entonces me di cuenta de que no eran gente honesta para hacer negocios. Y en Estados Unidos es una puta locura, tío. Allí es sálvese quien pueda. Es un mundo de pirañas y tiburones y hacen lo que venden a su madre por ganar dinero, esa gente. Entonces la experiencia fue buena porque aprendí muchísimo, pero me pegué varias hostias, la verdad. Bueno, de eso se trata también un poco el camino, ¿no? Mitigar al máximo las hostias y aprender. Vale, Miguel, ya entramos al último bloque, que es tema redes sociales y marca personal, ¿vale? Tú, Miguel, llevas ya muchísimos años activo en redes. ¿Cómo ha impactado tu marca personal en tu negocio? A mí las redes me han hecho multimillonario, tío. Al final el poder conectar con personas lo es todo, para mí lo es todo.
y no sabes quién te está viendo ahí detrás, ¿sabes? Entonces al final cuando tú te das cuenta de que lo más potente que tenemos a día de hoy es las redes sociales, es cuando enfatizas. Y no hace falta ser un personaje público y tener 7 millones de seguidores, o un influencer súper de moda y tener 200.000. Al final necesitas gente fiel, gente leal, y yo en mi marca tengo 20.000 seguidores, tampoco tengo muchos más. Pero es que, ¿qué prefieres? ¿20.000 pero de calidad con los que hagas negocios? ¿O 2 millones y que sean niños gamers que estén en su casa todavía? Yo creo que es obvio. Entonces las redes sociales para mí es todo. A mí me han ayudado a captar inversores, a captar socios, a hacer pases, a captar propietarios, mentorizados, y ha sido un know-how brutal el que me ha dado. Entonces es súper potente, pero hay que ser constante, es como un trabajo. La gente se cree que es subir 4 publicaciones, poner 2 campañas de publicidad y vale, vale, me llueven los leads. ¿Qué va? Es una carrera a largo plazo y va a haber un mes donde no cierres una mentoría o un inversor o un propietario, pero luego al mes siguiente se te junta todo lo de ese mes, lo del anterior y lo del siguiente. Entonces, las redes sociales te diría que es top. De hecho, tú cuando empezaste no le dabas caña. ¿Y para ti qué han sido las redes sociales? Nos ha cambiado la empresa. La empresa no, la vida. Sí. Literalmente, al final tienes que darte a conocer, y a mí me parece hasta egoísta, con todo lo que sabemos, no compartir solo al mundo, ¿no? No poder llegar a personas que realmente quieran trabajar con nosotros o que le podamos dar una alternativa, una solución. ¿Crees que es posible a día de hoy empezar un negocio sin redes sociales? Yo creo que no. Yo creo que estamos digitalizados y lo que veo es que cada vez es más complicado captar la atención de una persona, cada vez se paga más caro el lead, ¿no? De hecho, fíjate, hace 3 años tú en Instagram veías publicidad de otros emprendedores pequeños o medianos, ahora ya te sale Fairy, te sale los perfumes, ya se han ido a las redes sociales, las propias multinacionales, y esos pagan auténticas barbaridades. Entonces, todo ha ido a lo digital y pienso que si no tienes redes a día de hoy estás perdido para cualquier negocio, y por desgracia hay muchos pequeños negocios que no tienen redes o que lo tienen muy desactualizado, lo tienen de una manera en la que realmente no van a poder crecer si quieren realmente vivir la vida de sus sueños. Claro, y para todas esas personas que dicen, ostras, pues me da cosa ponerme enfrente de la cámara, que salga mi cara, ¿qué les dirías? Mentoría, verán cómo cambia, ¿no? A ver, yo lo que he visto, por ejemplo, con los mentorizados, que han tenido mucho éxito y los que han tenido poco éxito, ha sido que los que han tenido mucho éxito han entendido que tienen que crearse una marca personal, tienen que subir contenido, y los que han tenido poco éxito realmente no quieren exponerse a redes. Entonces, es una decisión propia. Al final, cuando te expones tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? Que al final puedes ser figura pública y que te puedan caer hostias por todos lados. Entonces, todo va a depender, obviamente, de los objetivos y los sueños y las metas de uno. Al final, si tienes grandes ambiciones, tienes que hacer todo lo posible, y todo lo posible es aparecer en redes y que te vean más personas. Brutal. Miguel, última pregunta, terminamos aquí el podcast. Si tuvieras que dar un solo consejo a alguien que quiere empezar, ya no te digo en el sector inmobiliario, sino a emprender en el mundo de los negocios, ¿qué le dirías? El mayor consejo al final es que si realmente quieres emprender, pruebes todos los palos, porque no necesariamente tiene que gustar el rent to rent o el flipping house. Pruebes todos los nichos que hay y no busques en la pasta, tío. Muchos, el mayor error que cometen es que solo buscan el dinero como enfermos, no buscan dar valor, el crear algo grande, y eso es lo que te va a hacer ganar dinero. Entonces, el mayor consejo es que lo pruebes todo, y cuando encuentres algo, fórmate, enfócate en ello y hazte el mejor, porque del segundo nadie se acuerda. Entonces, hazte el mejor, hazlo grande, enfócate, reinvierte y piensa a largo plazo. Al final esto es una maratón, no es un sprint. ¿De qué te sirve ahora ya haberte pasado el juego si antes no has vivido todo el proceso, ¿no? Es como cuando éramos pequeños, tío, yo me acuerdo, por poner un ejemplo súper tonto, jugábamos al Call of Duty, te pongo un ejemplo, y tú podías vivir todo el proceso desde el nivel 0 hasta hacerte el mejor y tener el mejor rango, o directamente hacer el hack este que había con el Black Ops 2 y ya empezar con todo. Quizá cambia un poco la película, ¿no? Pues es un poco igual. Entonces, siempre pensar a largo plazo y pensar que esto es una maratón, no un sprint. ¿Y tú cuál dirías? Yo diría escoger un buen mentor. Escoger un buen mentor porque esto, de hecho, me lo decías tú siempre tú, compras tiempo. Al final a mucha gente se pone las manos en la cabeza decir que pagas 2.000 euros, 3.000 euros, 4.000 euros.
no sé, 15.000 euros, hay mentorías de 100.000 euros para ir con un mentor, una persona que te enseñe esto, pero al final si esta persona te cobra, vamos a poner 5.000 euros por estar un fin de semana con él o estar 5 días con él, realmente esta persona te va a contar todos los errores, lo que sí y lo que no debes hacer que ha aprendido durante 5 años. Entonces realmente tú pagas 5.000 euros y reduces 5 años de prueba y error. Estás comprando el tiempo. La última que compré yo, 7.000 euros, 4 llamadas. Eso se lo dices a una persona a pie y dice, ¿4 llamadas, tío? Claro, pues las 4 llamadas te las está dando un influencer que tiene más de 1 millón de seguidores en redes. Algo sabrá, ¿no? Total. Entonces, sí, totalmente. Y estas cosas y las mentorías que siempre he hecho, me pasa, ¿no? Que al momento de hacer el pago dices, ¿qué estoy haciendo? Y nunca ha habido una mentoría que haya dicho, no lo he amortizado o no lo he... Me arrepiento o alguna Nunca, cosa de estas. Nunca. Obviamente hay mentores fake, pero si escoges un buen mentor, es que compras tiempo literal. 100%, tío. Miguel, tío, un placer. Muchísimas A ti. gracias por venir al podcast. Vamos a dejar las redes sociales de Miguel para quien tenga un piso y quiera alquilarlo, para quien quiera hacer mentorías con él, para quien quiera formarse con él, lo que sea. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio de AM Talks.